Mi papá me mandó un mensaje que decía: no nos contactes. No te acerques. Estás por tu cuenta ahora. Sin aviso, sin razón. Solo un mensaje brillante en la pantalla. Un martes por la noche tranquilo, mientras la secadora zumbaba a mi lado. Luego mi hermana le dio me gusta, como si fuera una broma. Así que sonreí, escribí: perfecto. Mañana mismo cancelo los pagos automáticos. Y ya. En ese segundo todo cambió. Para medianoche, el chat familiar estaba explotando. Antes de contarte cómo un solo mensaje destrozó 12 años de lo que yo llamaba amor, dale me gusta y dime desde dónde ves esto. ¿Alguna vez tu propia familia te ha cortado de golpe y te has sentido raramente libre? Cuando la gente habla de familia, imagina calidez, cenas los domingos, risas que llenan la casa, amor que parece eterno. La mía venía con facturas. Me llamo Phoenix Carson, tengo 29 años y soy analista financiera. Vivo en un departamento decente, con rutinas predecibles. Me dedico a los números, pero durante años los únicos que realmente importaban eran los que mantenían cómoda a mi familia. Yo pagaba el internet, el súper, los impuestos de la casa, hasta las suscripciones de streaming. Nadie me lo agradecía. Cada pago era un pequeño acto de lealtad. Nunca me detuve a cuestionarlo. Papá, Greg Carson, decía que se había jubilado temprano, aunque nadie recordaba de qué trabajaba. Él lo llamaba agotamiento. Yo lo llamaba comodidad. Mamá, Marian, renunció poco después, buscando eso que ella describía como paz. La mayoría de los días, eso significaba largas caminatas, largas siestas y largas quejas sobre cuentas que solo aparecían. Y Laia, mi hermana mayor, mi completo opuesto. Ruidosa, impulsiva, brillante en filtros. Influence de sueños grandes y disciplina chica. Cuando se le caían los patrocinios, me llamaba. Cuando se atrasaba con la renta, lloraba por teléfono. Y, de alguna forma, todo terminaba igual, con una transferencia mía y las palabras solo esta vez. Pero una vez tiene la mala costumbre de volverse siempre. Y siempre termina por volverse invisible. El único que veía claro era el abuelo Walter Carson, el papá de mi papá. Levantaba su taza de café hacia mí y decía: no puedes comprar la paz, niña. Solo la rentas. Y la renta es cara. Yo me reía, fingiendo no entender, aunque lo entendía perfectamente. Él fue el único que nunca me pidió nada, y por eso lo quise más. La verdad es que mi familia no se desmoronó de un día para otro. Se fue desgastando pedacito a pedacito, robándome partes de mí a cambio de su comodidad, hasta que ya no quedó nada por dar. Así que cuando llegó ese mensaje aquella noche, no fue una traición. Fue una confirmación. La factura por 12 años de sacrificio silencioso, por fin, había llegado. El mensaje de papá cayó como un martillo. No nos contactes. No te acerques. Estás por tu cuenta ahora. La reacción de Laia, un simple pulgar arriba, fue más fría que las palabras. Sin explicación, sin llamada, solo ese pequeño ícono azul brillando debajo de la crueldad de mi padre. Me quedé mirando la pantalla, mi reflejo difuso en el vidrio. Por primera vez, no sentí pánico. Sentí aire. Escribí: perfecto. Mañana cancelo los pagos automáticos. No fue el enojo lo que movió mis dedos. Fue equilibrio. Las cuentas, al fin, estaban en cero. Para medianoche, mi teléfono brillaba como una alarma. Llamadas perdidas apiladas como fichas de dominó. Mamá suplicando, papá exigiendo, Laia manipulando. Pero no respondí. Serví un vaso con agua, apagué la secadora y me susurré: así suena detenerse. No era venganza. Era un reinicio. Cuando el primer rayo del amanecer tocó la ventana, supe que el silencio que seguía sería más fuerte que cualquier palabra que pudiera decir. Los mensajes no pararon esa noche. Se multiplicaron. El celular vibraba tanto que parecía vivo. A la 1 de la mañana, tenía 47 mensajes sin leer y 8 llamadas perdidas. La última, de mamá. ¿Qué clase de hija le habla así a su familia? No contesté. Solo puse el teléfono boca abajo y escuché el silencio apretarse contra las paredes. Cuando amaneció, seguía despierta. El departamento olía a detergente y lavanda, limpio pero vacío. Por primera vez en años, no tenía una cuenta que pagar, una llamada que hacer ni un favor que cumplir. El silencio se sentía raro, demasiado amplio, demasiado nuevo. A las 6 de la mañana, el teléfono volvió a sonar. El nombre en pantalla no era el que esperaba: abuelo Walt. Buenos días, niña, dijo, con esa voz rasposa,
suave en los bordes. ¿Estás bien? Estoy bien, mentí. Bien. Ponte la cara tranquila. La vas a necesitar. Una hora después, iba manejando por calles que todavía me recordaban, los viejos locales, el parque donde aprendí a andar en bici, la panadería donde mamá trabajó antes de encontrar la paz. Todo se veía igual, menos yo. La casa del abuelo estaba en una colina silenciosa, con olor a café escapando por la ventana abierta. Ya me esperaba en la mesa, 2 tazas, pan tostado con mantequilla y una carpeta gruesa. «Te ves cansada», dijo. «Dejé de dormir cuando dejé de pagar». Él asintió, como si lo hubiera esperado. Luego empujó la carpeta hacia mí. «Tienes que ver esto». Adentro había papeles, cartas y registros de impuestos con una dirección repetida una y otra vez. Cedar Hollow, la casa de mis papás. La casa donde crecí. «No entiendo», dije. «Entenderás. Ellos nunca fueron dueños, Fénix. Ni un solo día. Es mía. Siempre lo ha sido». Sentí que el aire se me iba. Ellos me dijeron. «Ya sé lo que te dijeron», interrumpió con calma. «Que estaban reconstruyendo, que solo necesitaban tiempo. 12 años es mucho para una estadía temporal. Ahí estaba todo, papeles, números, firmas. Mis padres no solo habían vivido sin pagar renta. Habían tratado la bondad como si fuera propiedad». El abuelo se recargó, mirándome fijo. «Les di 60 días para irse. ¿Papá lo sabe? Todavía no. Pero lo sabrá». Presioné mis palmas contra la mesa. «Van a decir que yo te convencí. Dirán cualquier cosa con tal de seguir cómodos», respondió. «Pero esto», tocó la carpeta, «no es castigo. Es la verdad alcanzándolos. La verdad alcanzando». Así se sentía. Lenta. Imparable. Cuando salí de su casa, dejé la carpeta ahí, pero el peso me siguió. Al llegar al coche, el celular volvió a brillar. «Papá, mamá, Laya». Llamada tras llamada. No contesté. Solo susurré. «Déjalos llamar». Encendí el motor y conduje a casa, escuchando solo mi respiración. 2 días después, llegó el siguiente golpe. Para entonces, el chat familiar era un cementerio de disculpas a medias y culpas disfrazadas. El último mensaje de Laya fue una nota de voz. Su tono, roto y furioso. «¿Crees que cortarnos te hace mejor? Arruinaste todo». No respondí. Aprendí que el silencio viaja más lejos que el enojo. Esa mañana, el abuelo volvió a llamar. «Recibieron las cartas», dijo, con voz tranquila, como si anunciara el clima. «Y ya están girando». «¿Y qué dijeron?» «Tu papá me llamó cruel. Tu mamá dice que no puede creer que le haga esto a su familia». Exhalé despacio. «¿Sabías que iban a decir eso?» Él soltó una risita. «La gente solo le llama crueldad al momento en que se acaba el viaje gratis». En la oficina, las hojas de cálculo me miraban sin sentido mientras mi teléfono vibraba bajo un montón de papeles. Silencié todas las notificaciones. Por primera vez, no tenía que equilibrar cuentas ajenas. Esa noche volví a casa del abuelo. El aroma a café y madera era el mismo, firme, estable. Él estaba en la cocina, sellando 3 sobres. «Les llegarán mañana», dijo. «¿Qué son?» «Copias certificadas del aviso. Seguimiento legal. El papel no tiembla cuando alguien llora». Deslizó uno hacia mí. Era simple, casi amable. «Aviso de terminación de ocupación, 60 días». Abajo, su firma, firme, limpia. «Van a odiarme por esto», dije. Él levantó la mirada. «Ya lo hacen, niña. No porque los lastimaste, sino porque dejaste de desangrarte por ellos». Algo dentro de mí se rompió. No de dolor, sino de alivio. Durante años fui el cimiento invisible de su paz. Ahora, al fin, podía salir de debajo de ella. Esa noche cancelé todo. El agua, la luz, el gas, los impuestos, las suscripciones. Cada clic hacía el aire más liviano. Clic, agua. Clic, luz. Clic, gas. El último fue el impuesto de la casa. Dudé un momento, y presioné confirmar. A la mañana siguiente, llovieron mensajes. «Papá, ¿cómo pudiste hacerle esto a tus padres?» «Mamá, te criamos mejor». «Laya, estás muerta para mí». Los leí mientras tomaba café en mi cocina. Luego dejé el teléfono a un lado y susurré. «Bien, que muera la versión vieja». Más tarde, el abuelo llamó otra vez. «Van a pelear», advirtió. «Cuando se acaba la comodidad, llega el pánico». «Que peleen», dije en voz baja. Ya terminé de rentar paz. Por primera vez, no sonaba preocupado. «Así me gusta, niña».
Esa noche dormí sin revisar el celular. El silencio seguía ahí, pero ahora ya no estaba vacío. Estaba ganado. El sábado, la tormenta cambió de forma. Laia convirtió el drama familiar en contenido. Una foto de la casa, una selfie llorando y una descripción empapada de victimismo. Nos están sacando de nuestra propia casa. A veces la familia se vuelve extraña. Recen por nosotros. Tardó exactamente 4 horas en explotar. Cientos de comentarios de lástima. ¡Qué triste! El dinero vuelve monstruos a las personas. ¿Cómo pudo tu hermana hacerte eso? Me quedé en la mesa, desplazándome en silencio, con una taza de té enfriándose a mi lado. Cada comentario era un dedo desconocido señalándome. Y entonces sonó el teléfono otra vez. Tía Rose, con la voz temblando. Cariño, ¿qué está pasando? Tu mamá dice que los van a desalojar. Así es, respondí. Desalojados de su propia casa. ¿Su casa? Repitió. No, corregí, con la voz firme. La de mi abuelo. Han vivido ahí sin pagar renta durante 12 años. Él decidió terminarlo. Silencio. Luego, un susurro incrédulo. Oh, ese sonido, esa pequeña grieta en su certeza, fue el primer dominó en caer. Para la tarde, tío Dan me escribió. No me sorprende. Siempre supe que Greg se aprovechaba del abuelo. Emma, nuestra prima adicta al drama, me mandó una captura del post de Laia con 3 palabras. Aún así te quiero. Pero el verdadero cambio llegó el domingo por la tarde. El abuelo Walt envió un correo a toda la familia con el asunto. Hechos sobre la residencia en Cedar Hollow. Lo abrí, y leí las palabras que pondrían fin a toda la actuación. La propiedad en Cedar Hollow es de mi total propiedad. Mi hijo Greg y su familia han vivido ahí sin pagar renta desde 2013. No han cubierto servicios, impuestos ni mantenimiento por más de una década. Mi nieta, Phoenix Carson, ha cubierto todos estos gastos con su propio ingreso durante los últimos 4 años. Les he dado un aviso de 60 días para desalojar. Esta decisión fue únicamente mía. Ser familia no exenta a nadie de su responsabilidad. El mensaje cayó como un trueno. En minutos, las respuestas inundaron el hilo, unas disculpándose, otras impactadas. Al anochecer, la sección de comentarios de Laia empezó a vaciarse. Los emojis de apoyo desaparecieron. Algunos seguidores valientes pegaron el correo del abuelo debajo de su publicación. El ruido murió rápido, pero el daño ya estaba hecho. Mamá redobló su papel en el único lugar donde todavía tenía público, la iglesia. Durante el servicio del domingo, se puso de pie en medio de las peticiones de oración. Su voz temblaba, lo justo para vender el dolor. Recen por nosotros. Nuestros hijos se volvieron en nuestra contra. Estamos perdiendo nuestro hogar. Para la noche, el chisme ya giraba como molino. Lo ignoré, hasta que la señora Crane, mi antigua maestra de escuela dominical, llamó al abuelo para preguntarle qué había pasado. Él se lo explicó con calma, línea por línea, igual que cuando me contaba cuentos antes de dormir. Cuando colgó, hasta ella sonaba avergonzada de haber creído otra versión. Seguirán jugando a ser las víctimas, me dijo el abuelo más tarde, hasta que el público se canse. Tenía razón, pero lo que vino después demostró que tan profundo llegaba la actuación. Encendí el motor y conduje a casa, escuchando solo mi respiración. 2 días después, llegó el siguiente golpe. Para entonces, el chat familiar era un cementerio de disculpas a medias y culpas disfrazadas. El último mensaje de Laia fue una nota de voz. Su tono, roto y furioso. ¿Crees que cortarnos te hace mejor? Arruinaste todo. No respondí. Aprendí que el silencio viaja más lejos que el enojo. Esa mañana, el abuelo volvió a llamar. Recibieron las cartas, dijo, con voz tranquila, como si anunciara el clima. Y ya están girando. ¿Y qué dijeron? Tu papá me llamó cruel. Tu mamá dice que no puede creer que le haga esto a su familia. Exhalé despacio. ¿Sabías que iban a decir eso? Él soltó una risita. La gente solo le llama crueldad al momento en que se acaba el viaje gratis. En la oficina, las hojas de cálculo me miraban sin sentido mientras mi teléfono vibraba bajo un montón de papeles. Silencié todas las notificaciones. Por primera vez, no tenía que equilibrar cuentas ajenas. Esa noche volví a casa del abuelo. El aroma a café y madera era el mismo, firme, estable. Él estaba en la cocina, sellando 3 sobres. Les llegarán mañana, dijo. ¿Qué son? Copias certificadas del aviso. Seguimiento legal. El papel no tiembla cuando alguien llora. Deslizó uno hacia mí. Era simple.
casi amable. Aviso de terminación de ocupación, 60 días. Abajo, su firma, firme, limpia. Van a odiarme por esto, dije. Él levantó la mirada. Ya lo hacen, niña. No porque los lastimaste, sino porque dejaste de desangrarte por ellos. Algo dentro de mí se rompió. No de dolor, sino de alivio. Durante años fui el cimiento invisible de su paz. Ahora, al fin, podía salir de debajo de ella. Esa noche cancelé todo. El agua, la luz, el gas, los impuestos, las suscripciones. Cada clic hacía el aire más liviano. Clic, agua. Clic, luz. Clic, gas. El último fue el impuesto de la casa. Dudé un momento, y presioné confirmar. A la mañana siguiente, llovieron mensajes. Papá, ¿cómo pudiste hacerle esto a tus padres? Mamá, te criamos mejor. Laya, estás muerta para mí. Los leí mientras tomaba café en mi cocina. Luego dejé el teléfono a un lado y susurré. Bien, que muera la versión vieja. Más tarde, el abuelo llamó otra vez. Van a pelear, advirtió. Cuando se acaba la comodidad, llega el pánico. Que peleen, dije en voz baja. Ya terminé de rentar paz. Por primera vez, no sonaba preocupado. Así me gusta, niña. Esa noche dormí sin revisar el celular. El silencio seguía ahí, pero ahora ya no estaba vacío. Estaba ganado. El sábado, la tormenta cambió de forma. Laya convirtió el drama familiar en contenido. Una foto de la casa, una selfie llorando y una descripción empapada de victimismo. Nos están sacando de nuestra propia casa. A veces la familia se vuelve extraña. Recen por nosotros. Tardó exactamente 4 horas en explotar. Cientos de comentarios de lástima. ¡Qué triste! El dinero vuelve monstruos a las personas. ¿Cómo pudo tu hermana hacerte eso? Me quedé en la mesa, desplazándome en silencio, con una taza de té enfriándose a mi lado. Cada comentario era un dedo desconocido señalándome. Y entonces sonó el teléfono otra vez. Tía Rose, con la voz temblando. Cariño, ¿qué está pasando? Tu mamá dice que los van a desalojar. Así es, respondí. Desalojados de su propia casa. ¿Su casa? Repitió. No, corregí, con la voz firme. La de mi abuelo. Han vivido ahí sin pagar renta durante 12 años. Él decidió terminarlo. Silencio. Luego, un susurro incrédulo. Oh, ese sonido, esa pequeña grieta en su certeza, fue el primer dominó en caer. Para la tarde, tío Dan me escribió. No me sorprende. Siempre supe que Greg se aprovechaba del abuelo. Emma, nuestra prima adicta al drama, me mandó una captura del post de Laya con 3 palabras. Aún así te quiero. Pero el verdadero cambio llegó el domingo por la tarde. El abuelo Walt envió un correo a toda la familia con el asunto. Hechos sobre la residencia en Cedar Hollow. Lo abrí, y leí las palabras que pondrían fin a toda la actuación. La propiedad en Cedar Hollow es de mi total propiedad. Mi hijo Greg y su familia han vivido ahí sin pagar renta desde 2013. No han cubierto servicios, impuestos ni mantenimiento por más de una década. Mi nieta, Phoenix Carson, ha cubierto todos estos gastos con su propio ingreso durante los últimos 4 años. Les he dado un aviso de 60 días para desalojar. Esta decisión fue únicamente mía. Ser familia no exenta a nadie de su responsabilidad. El mensaje cayó como un trueno. En minutos, las respuestas inundaron el hilo, unas disculpándose, otras impactadas. Al anochecer, la sección de comentarios de Laya empezó a vaciarse. Los emojis de apoyo desaparecieron. Algunos seguidores valientes pegaron el correo del abuelo debajo de su publicación. El ruido murió rápido, pero el daño ya estaba hecho. Mamá redobló su papel en el único lugar donde todavía tenía público, la iglesia. Durante el servicio del domingo, se puso de pie en medio de las peticiones de oración. Su voz temblaba, lo justo para vender el dolor. Recen por nosotros. Nuestros hijos se volvieron en nuestra contra. Estamos perdiendo nuestro hogar. Para la noche, el chisme ya giraba como molino. Lo ignoré, hasta que la señora Crane, mi antigua maestra de escuela dominical, llamó al abuelo para preguntarle qué había pasado. Él se lo explicó con calma, línea por línea, igual que cuando me contaba cuentos antes de dormir. Cuando colgó, hasta ella sonaba avergonzada de haber creído otra versión. Seguirán jugando a ser las víctimas, me dijo el abuelo más tarde, hasta que el público se canse. Tenía razón. Pero lo que vino después demostró que tan profundo llegaba la actuación. 3 días después,
Un nuevo mensaje apareció en mi bandeja. El nombre del remitente me congeló el pulgar. Caleb Ward, un tipo de la prepa del que no sabía nada desde hacía 10 años. Oye, Phoenix. Esto va a sonar raro, pero creo que me quedé en la casa de tus papás por Airbnb el marzo pasado. Reconocí la cocina por los posts de tu hermana. Si quieres, te mando capturas. El pecho se me apretó. Airbnb. Ellos no eran dueños de esa casa. El abuelo sí. Lo llamé de inmediato. Ni siquiera sonó sorprendido. Ve por el libro de huéspedes, me dijo. A los que fingen ser dueños, les encanta tener pruebas de su falsa hospitalidad. Así que fui. La casa en Cedar Hollow se veía igual desde fuera, la luz del porche, el buzón chueco, el viejo arce soltando hojas sobre la acera. Pero en cuanto Laia abrió la puerta, todo se sintió distinto. El maquillaje corrido, la voz cortante. ¿Qué haces aquí? Dejé unas cosas en el sótano, mentí. Solo vengo por ellas. Dudó un segundo. Hazlo rápido. Mamá está arriba. El aire olía a perfume barato y velas. Intento. En las paredes, letreros cursis. Bienvenidos huéspedes. Siéntanse como en casa. Wi-Fi, Cedar 2023. Un Airbnb dentro de la casa que mis abuelos construyeron con sus propias manos. Bajé y la encontré. Una cajita decorativa con la etiqueta suministros y notas. Adentro, tarjetas de Wi-Fi, instrucciones impresas y un cuaderno espiral lleno de mensajes de huéspedes. Gracias por la linda estadía. La vista del árbol de maple es increíble. Fechas, nombres, referencias de pago. Página tras página. Tomé fotos de todo, las manos temblando, pero la mente más clara que nunca. Al subir, mamá me esperaba al pie de las escaleras. El rostro pálido, furioso. ¿Qué haces aquí? Yéndome, respondí, y pasé a su lado. Esa noche, cada foto estaba sobre la mesa de la cocina del abuelo, bajo la misma lámpara que había iluminado tantos desayunos en silencio. Él revisó cada hoja despacio. Convirtieron mi casa en un motel, murmuró. Y aún así lloraron como víctimas cuando les pedí que se fueran. A la mañana siguiente, llamó a su abogado. 2 días después, un juez redujo el plazo de 60 a 14 días. Subarrendamiento no autorizado. Violación directa. Caso cerrado. Aún así, no se detuvieron. Mamá llamó a parientes diciendo que el abuelo estaba senil. Papá visitó vecinos asegurando que yo había falsificado papeles. Laia hizo un en vivo en redes, llorando con precisión ensayada. Algunas personas manipulan a los ancianos por dinero. Yo solo quiero paz. La actuación era perfecta, excepto por una cosa: el público había cambiado. El abuelo invitó a 4 de sus amigos más viejos, incluido un abogado retirado, a su sala. Les entregó carpetas, la escritura, capturas, el libro de huéspedes, y hasta una constancia médica que certificaba su plena lucidez. No levantó la voz. No acusó. Solo dijo: esto es lo real. Cuando se cerró la última carpeta, el abogado habló en voz baja. Ya no podrán manipular esto, Walt. Tienes todo. Esa misma tarde, el último post de Laia desapareció. Y también los anteriores. Por primera vez en semanas, mi teléfono se quedó en silencio. 14 días después, se mudaron. Cajas apiladas en el porche, cortinas quitadas. El arce seguía ahí, firme, indiferente. El abuelo no fue a mirar. No hacía falta. Cuando todo terminó, pasé una sola vez frente a la casa. El porche se veía más pequeño sin su caos. Debajo de los escalones, brillaba una sola llave olvidada. Esa noche, el abuelo llamó. La casa está vacía, dijo. Asentí, aunque no podía verme. ¿Quieres que vaya? No. Que se vayan solos. Pausa. Luego, con esa certeza tranquila que solo da la edad, añadió. Hiciste lo correcto, niña. Les enseñaste que la vida no viene con recargas gratis. No lloré. Solo miré las luces de la ciudad y sentí como algo se aflojaba dentro de mi pecho. 12 años de trabajo invisible. Una sola verdad. La justicia nunca se había visto tan quieta. Cuando el camión de mudanza desapareció colina abajo, el silencio se sintió diferente. Ganado, no vacío. Me quedé junto a la ventana de mi departamento, el mismo que antes olía a lavanda y cansancio, y me di cuenta de que ahora solo olía a mí. El abuelo llamó esa tarde. La casa está en paz, dijo. Dejaron una maceta rota y una llave. ¿La quieres? Sonreí apenas. No. Me gusta mi vida así. El río suave. La paz no siempre viene de quien se va.
A veces viene de quien decide soltar. 2 semanas después, un sobre simple llegó a mi buzón. La letra de papá. Adentro, una carta y un formulario de préstamo, ya lleno con mi nombre como cofirmante. Sin disculpa. Solo manipulación disfrazada de cortesía. Me quedé viéndolo un momento. Y luego solté una risa. No amarga. Solo cansada. Le tomé una foto al documento, se la mandé al abuelo con el mensaje. Parece que siguen cavando. Él respondió. Entonces construiremos muros más altos. Al día siguiente llamó a su abogado. Para la tarde, mi crédito estaba bloqueado, mis cuentas protegidas. Por primera vez en meses, me sentí completamente segura. Esa noche preparé una taza de té, salí al balcón y dejé que el viento me atravesara. La guerra había terminado. Lo único que quedaba era el silencio. No he vuelto a hablar con ellos desde entonces. Y ese silencio se volvió una forma de paz. La casa en Cedar Hollow sigue vacía, con la luz del sol entrando por las ventanas como un perdón. Dejé de hacer los pagos, sí, pero en realidad dejé de pagar por una paz que nunca me dieron. Si alguna vez has tenido que protegerte de las personas que se suponía debían amarte, sabes que no es crueldad, es claridad. No estás solo por cortar lazos para sanar.